Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo por fin un wrap-up de este año y hoy vamos a iniciar con el wrap-up de enero del 2020. Sin mucho más preámbulos, les cuento que leí 8 libros, todos de ellos bastante variaditos, así que vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue Vinti de Nnedi Okorafor. Este libro es bastante cortito y diría yo que es un libro introductorio para la trilogía de este mismo nombre, y nos cuenta la historia de Vinti, una joven que quiere ir a la mejor universidad de la galaxia y pues nos cuenta qué es lo que tiene que hacer para llegar a este lugar y para en sí pues empezar sus estudios. A lo largo del libro vamos a ver todas las decisiones que toma, desde pues dejar su lugar de origen hasta hacer el viaje hasta esta universidad y finalmente pues decidir empezar sus clases. Y vamos a seguir toda una travesía en donde van a pasar pues bastantes cositas, pero al mismo tiempo debo decir que el libro se me hizo muy introductorio. Es, como les comenté, bastante corto, creo que no pasa las 100 páginas, entonces es una historia en donde vamos conociendo un poquito el personaje y el mundo, porque es un libro de ciencia ficción que nos habla de un mundo pues muy distinto al nuestro, pero siento que a pesar de que sí la historia engancha y sí te llama la atención conocer más de Vinti, el libro se quedó pues muy introductorio y siento que no fue muy completo. Después leí Quién le hacía la cena a Adam Smith de Catherine Marshall. Este fue un libro que a mí particularmente me gustó bastante y se lo recomiendo mucho en caso de que quieran saber un poquito más de la economía desde un aspecto que no suele ser muy visto, muy considerado y muy analizado, y es sobre todo el trabajo femenino y el trabajo del hogar, que en muchas ocasiones pasa desapercibido y no se encuentra para pues estos estándares económicos, para el PIB o el Producto Interno Bruto, que también no es contabilizado y en muchas ocasiones ni siquiera es valorado en la sociedad, y nos habla de toda la importancia de este trabajo y también de pues una perspectiva distinta del hombre económico y de esta idea que se tiene de que todo se hace por egoísmo y por interés propio, y nos habla de otro tipo de economía y de otro tipo de acciones en las cuales pues hacemos cosas más por el amor, por pues crear una relación con los otros, por ayudar a los demás y en sí por formar comunidad y buscar algo mejor para la mayoría. Es un libro que me pareció muy interesante porque creo que sí nos presenta pues un poquito de la historia de la economía, de algunos aspectos que son importantes a considerar, pero que también pueden estar un poco errados o que tal vez deberíamos de replantearnos. Y me gustó mucho porque siento que sí da una perspectiva un poquito más general de qué podemos hacer para mejorar la economía, para analizarla y para ver cómo es que podemos crear un mundo y una economía que pueda servirle a la mayoría, que no solo beneficia a unos cuantos, sino que en realidad pues tenga un beneficio para toda la sociedad. Y a pesar de que sí creo que en ocasiones se queda más en una explicación que en sí como una propuesta, me parece un libro que de verdad vale la pena y que yo les recomiendo mucho si les interesa esa temática. Después leí el libro de Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es un libro muy conocido y sé que probablemente a algunos de ustedes como que les sonará así un poco raro. Sin embargo, debo decirles que fue una lectura que me sorprendió muchísimo para bien y que de hecho yo le recomendaría a muchísima gente o a todo el mundo. A pesar de que el libro está enfocado y muy enfocado en el amor de pareja y en la cuestión de pues en sí cómo tratar y cómo amar y mantener el amor en una relación de pareja, creo que muchos de los conceptos que se dan aquí pueden ser utilizados para otro tipo de relaciones, tanto familiares como amistosas, y en sí hasta cómo tratamos a los demás, a vecinos, amigos, conocidos, compañeros del trabajo o de la escuela. Y me parece un libro que de verdad vale muchísimo la pena. Básicamente, como el título lo menciona, nos habla de que, de acuerdo al autor, hay 5 lenguajes del amor y concretamente son 5 formas en las que podemos demostrar y percibir el amor, y lo que este autor plantea es que cada uno de nosotros tiene un lenguaje como que es el principal o el materno, y hay otros que tal vez pues ayudamos o usamos de repente, pero que en general no son tan importantes como el primero. Y lo que trata de hacer es pues mencionarnos cómo es que podemos darnos cuenta de cuál es nuestro lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja o de cualquier otra persona con la que tengamos relación, y así ver la forma en la que podemos asegurarnos de que nuestro lenguaje sea entendido correctamente por los otros y también ellos pues lo puedan expresar de una buena manera para nosotros. Considero que este es un libro muy valioso porque a pesar de que muchas de las cosas que se mencionan pueden parecer muy sencillas, creo que muchos de nosotros no estamos muy conscientes de esto, y al leer este texto que no es muy largo, creo que sí nos hacemos más conscientes y más perceptivos de qué es lo que podemos hacer para expresar y para recibir o
pues reconocer el amor que nos dan otras personas, porque todos expresamos el amor de distintas maneras y queremos que nos lo expresen de cierta forma y tal vez las otras personas esperan otras cosas y lo hacen de otra manera. Entonces es importante que logremos pues ver todas las posibilidades y así ser un poquito más inteligentes al momento de expresar nuestro amor y en realidad poder pues individualizarlo a la persona, ya sea nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros compañeros, amigos o demás. Y de verdad creo que es un libro que vale muchísimo la pena si les interesa mejorar sus relaciones, su comunicación y la forma de amar, creo que verdaderamente vale mucho la pena. Después leí otro libro muy cortito que me gustó muchísimo y es El banquero anarquista de Fernando Pessoa. Este libro es una especie de conversación, pero parece más un monólogo que cualquier cosa y básicamente es una conversación que se da entre una persona y un banquero que se identifica como un banquero anarquista y lo que pasa es que en este diálogo pues la persona está tratando de decirle que eso pues no es muy coherente, como que no hace mucho sentido que un banquero sea anarquista y a lo largo de la conversación y el diálogo, pues lo que va a hacer el banquero es tratar de justificar su decisión de ser un banquero anarquista y trata de explicar, pues en primera instancia, por qué se decidió a ser anarquista, qué fue lo que experimentó estando en grupos de anarquismo y qué fue lo que pensó una vez que ya se puso a reflexionar más en el concepto de anarquismo y en la forma de llevarlo a la práctica. Y ya al final de la conversación se pone a explicar claramente por qué es que su puesto como banquero le ayuda a en realidad pues ejercer esta anarquía que él defiende y que él considera muy importante. Y es un libro de verdad muy interesante porque tiene un diálogo súper fluido, está muy bien justificado y es muy interesante como conocer esta perspectiva del anarquismo, sobre todo porque la persona, el banquero este que está tratando de justificar todo, pues tiene una forma de pensar muy, pero muy interesante, asimismo muy bien justificada, fundamentada, pensada, te da contraargumentos y él mismo te dice por qué esos contraargumentos pues no son muy buenos o se pueden refutar de X o Y manera. Y si les interesa leer un libro pues muy interesante y conocer un poquito más de la idea anarquista, pues definitivamente creo que es un libro que vale bastante la pena. Luego leí On a Beam of Light o K-Pax 2 de Jim Brower. Como creo que se pueden imaginar, es la segunda parte de una serie que se llama K-Pax. Y como ustedes saben, el primer libro me gustó muchísimo, lo amé, hice una reseña, lo puse en mis favoritos del año pasado y por ende tenía muchas ganas de leer este libro. Debo decir que a pesar de que sí me gustó, no creo que pueda compararlo con el primero. El primero se me hizo muy original, muy entretenido y siento que en cierta manera también era medio autoconclusivo. Y pues aunque me interesaba saber un poquito más de Prot, que es nuestro protagonista, siento que este libro se desvió mucho y se enfocó en otras cosas que no necesariamente mostraron como que esa originalidad y esos aspectos muy interesantes y críticos de la sociedad que me gustaron tanto. No les puedo contar mucho de este libro porque voy a dar spoilers, entonces nada más les puedo comentar que el primer libro se trata de Prot, que es un alienígena que viene de un planeta que se llama K-Pax y básicamente cuando llega a la Tierra pues él empieza a decir esto, que él es un alienígena que viene de este planeta y obviamente pues la gente dice esta persona no está bien de sus facultades mentales y lo mandan a un psiquiatra y el libro precisamente son las notas del psiquiatra que lo está tratando, que nos cuenta cómo son las sesiones que tiene con él y también qué es lo que pues K-Pax le va mencionando sobre el mundo, sobre su forma de ver a los humanos, a los terrícolas y en sí pues la forma en la que funciona la humanidad y la sociedad. Y es un libro que me parece muy interesante porque habla de cómo podemos percibir el mundo desde otra perspectiva y cómo lo vería alguien que no sabe exactamente por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, ese libro se lo recomiendo mucho. Este segundo sigue un poco la historia con algunas otras cuestiones, pero siento que ya está mucho más enfocado en cuestiones de psiquiatría y en cuestiones de comportamiento y otras cosas, y ya no se enfoca tanto en esa crítica humana y social que me gustó mucho, entonces lo dejo ahí a su discreción. Después leí un afamado y muy querido libro que se llama Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Este libro debo decir que me gustó, pero no me encantó, la verdad. Me esperaba un poquito más de él, creo que porque muchísima gente habla maravillas de él y a mí particularmente no me gustó tanto. Quiero decir que me gustó, pero no me encantó. Y básicamente nos cuenta la historia de un hombre que está haciendo memoria de algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, pero simultáneamente va a ser como un recorrido de toda su vida.
a veces nos está pues narrando lo que pasó en esos momentos, que fue justo cuando su tropa estaba en un matadero 5 en Dresden, y nos va a contar pues unas de las atrocidades y cosas horribles que vio y vivió en la guerra, pero simultáneamente va a ser muchísimos saltos en el tiempo, tanto a su vida antes de la guerra como después de la guerra, y a pesar de que los brincos son pero muy constantes y en realidad a veces como que medio te pierdes, creo que el autor sí hizo un buen trabajo para mantenerlos en la línea temporal y para notar que pues de repente nos estaba contando su vida antes de la guerra, qué hacía, qué le interesaba y otras cosas. Después nos cuenta qué pasó después de la guerra, cuáles fueron los efectos que tuvo y cómo pues se dio su vida ya después de los años. Y además de todas estas historias y saltos en el tiempo, él también nos va a contar de una especie de sueños que tiene, que no sabemos exactamente si son sueños o no, en donde él nos cuenta que por un tiempo también vivió en un planeta y ahí tuvo una vida muy distinta. Entonces, como les digo, es un libro así muy complejo en donde hay muchos cambios de ambientación, de tiempo, de personajes, de historias, y todo se va medio entrelazando, lo que crea una pues narrativa y en sí un libro muy original, pero personalmente siento que entre tanta variedad y tantos saltos como que se pierde un poco la esencia de la historia, siento que se pierde la trama y como que no logramos empatizar tanto con el personaje o algo así. Debo decir que el libro tiene algunos fragmentos y algunas frases que me gustaron mucho. Es un libro debidamente antiguerra que habla de lo fútil, lo inútil y lo tonto que es hacer guerras, y también de las cosas bonitas de la vida y de esas cosas que en muchas ocasiones pueden ser insignificantes y al final tener mucho impacto en nuestras vidas. Pero sí es un libro complejo que yo no le recomendaría a todo el mundo y que siento que está bueno, pero tampoco es para tanto. Mi humilde opinión. Posteriormente leí un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Como creo que se pueden imaginar por el título, este libro habla sobre hábitos y sobre todo cómo podemos formar hábitos y algunas estrategias que podemos utilizar para que estos en realidad pues perduren, se lleven a cabo y se conviertan en parte de nuestra rutina, ya sea diaria, semanal o mensual. Es un libro que me gustó bastante porque siento que el autor tiene una forma de explicar las cosas muy sencilla, simple, pero al mismo tiempo sí te da bastante profundidad sobre las cosas. Y algo que también me gustó mucho de este libro es que tiene muchos tips prácticos, te dan ejemplos, te dan pues muchas reglas así concretas que uno puede aplicar en su vida diaria para formar hábitos, y te da muchos ejemplos tanto para formar buenos hábitos como para quitar malos hábitos. También te va dando muchos tips de cosas que puedes hacer para empezar poco a poco y para ir pues incorporando muchas de estas estrategias a tu vida. Por esta cuestión yo les diría que si están interesados en la cuestión de los hábitos y en ver qué pueden hacer para mejorar estos o para tener estrategias que les funcionen mejor, definitivamente creo que es un libro que vale la pena, es muy ameno, es muy práctico y de verdad creo que es una muy buena herramienta para mejorar esta situación. Y ya por último leí un libro que se llama The Minimalist Vegan o el vegano minimalista de Michelle y Masa Ofei. Este es un libro muy cortito que básicamente es como una especie de manifiesto en la cual los autores tratan de pues abogar por ser minimalista vegano, y me pareció un libro bastante bueno si les interesan esas temáticas. Creo que dan muy buenos puntos de por qué es importante recurrir al veganismo y al minimalismo, sobre todo en estos momentos de la vida y sobre todo porque pues es muy importante para el medio ambiente y también para nuestra salud mental y sobre todo para reflexionar sobre esas cosas que en realidad valen la pena, que en realidad nos importan y por ende pues deberíamos de tener más en mente y deberíamos de dedicarles más tiempo. Es un libro que aborda como que muchas cuestiones de manera muy concreta y simple. Creo que es más una introducción al tema que cualquier cosa, pero si les interesa cualquiera de estas cosas, creo que este es un muy buen libro para iniciarse o también para reforzar algunas ideas en caso de que quieran seguir alguna de estas corrientes o de estilos de vida. Y bueno, esos fueron los libros que leí en el mes de enero del 2020. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes y qué han leído en todos estos meses. Si han leído algún libro que les mencioné, me encantaría que me digan qué les pareció, si compaginan con mis ideas o no. Si les interesa leer alguno, también me encantaría que me lo dejen aquí abajo. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación la pueden dejar aquí en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un like y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.